Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Vamos a arrancar ya la clase. Sí, me están escuchando, ¿no? Sí, buen día, sí, sí. Sí, te escuchamos. Bien, buenísimo. Ok, bueno, ahí ya puse la grabación. Esta clase va a quedar grabada también, como las clases virtuales, ya que la estamos haciendo virtual. ¿Mm? Bueno, lo que nos convoca hoy es el tema del modelo de regresión lineal múltiple, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es generalizar un poquito lo que vimos la clase pasada sobre el modelo de regresión simple, ¿sí? Para el caso en que tenemos más de una variable explicativa, ¿sí? En el modelo de regresión. Déjenme nada más. Voy a minimizar esto, ahí está. Y esto debería poder. Ahí está. ¿Mm? Em, bueno, justamente esta es la expresión del modelo de regresión múltiple, ¿sí? Em, Fíjense que básicamente es lo que vimos como el modelo de regresión simple, pero justamente, ¿no? Con más de una variable explicativa. Nosotros vamos a usar esta notación a lo largo de esta primera parte de la cursada, ¿sí? Del modelo de regresión múltiple, pero tengan en cuenta, ¿sí? Esto por ahí en principio lo voy a escribir, ¿sí? Que se puede encontrar con manuales que utilizan también esta notación. ¿Sí? Lo escribo brevemente acá arriba. ¿Sí? Una notación de este tipo, ¿sí? Donde fíjense que la diferencia es que nosotros partimos de beta 1, ¿sí? Del parámetro beta 1, que es la constante, ¿sí? Es un constante de intercepto, ¿sí? Eh, y las variables explicativas empiezan a partir de x2, ¿no? ¿Mm? Entonces, este modelo de regresión, tal como lo anotamos nosotros, tiene k parámetros, ¿sí? Y k-1 variables explicativas, ¿sí? Este de acá tiene k parámetros, ¿sí? Y k-1 variables explicativas, ¿sí? Este, en cambio, fíjense que parte de beta 0, ¿sí? Entonces yo tengo beta 0, beta 1, beta 2 hasta beta k, tengo k+1 parámetros. Y las x van desde 1 hasta k, hay k variables explicativas, ¿sí? Esto que parece una pavada de notación, ¿sí? Bueno, puede llegar a marearlos, ¿sí? Si ustedes ven la notación que usamos en las clases teóricas, ¿sí? Y leen de un manual de econometría que tenga esta notación, ¿sí? Porque, bueno, cambia la notación de todos, y cambia la notación de los grados de libertad de las pruebas, de la fórmula R cuadrado, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, de vuelta, esto que parece una pavada, la notación, ¿sí? Y que en el fondo las dos notaciones están diciendo lo mismo, ¿sí? Porque fíjense que K o K+1, K-1 son números en principio indeterminados, ¿sí? Esto es una notación teórica de un caso general, ¿sí? ¿Mm? Eh, pero bueno, los puede llevar a bastantes confusiones y mareos con el tema de los grados de libertad, ¿sí? Y todo eso. ¿Mm? Con lo cual, sugerencia de vuelta, mi sugerencia, si traten de leer la bibliografía que les recomendamos en el curso, ¿sí? Tanto el libro de Pindick y Rubinfeld como el de Bujarati usan esta notación que está acá, ¿sí? ¿Mm?
Si esto no les queda del todo claro, ¿sí? Eh, o lo necesitan terminar de cerrar, ¿sí? También en la publicación de esta clase hay una nota de clase adjunta, ¿sí? Donde justamente es una nota cortita, serán unas 3 páginas, creo yo, donde justamente hacemos referencia a este punto, ¿sí? ¿Mm? Explicado un poquito más en detalle y con algún ejemplo de cómo cambia la notación de los grados de libertad de una prueba con una notación del modelo de regresión y otra notación del modelo de regresión, ¿sí? Entonces, este era un punto que valía la pena eh, aclarar, ¿sí? Respecto a la notación, déjenme borrar todo este mamarracho que hice, ¿sí? Entonces, a ver, en el contexto de este modelo de regresión, sí, epsilon sigue siendo el término de error o perturbación estocástica, ¿sí? Esto que acabo de escribir, fíjense que es la ecuación de regresión poblacional, ¿sí? Básicamente porque ni los beta ni los epsilon tienen sombrero ahí, ¿sí? Entonces estoy haciendo referencia a errores poblacionales y parámetros poblacionales, ¿sí? Y en el contexto del modelo de regresión simple, uno podía interpretar eh, el beta así como la reacción de i medida en unidades de la variable i, ¿sí? Ante un cambio unitario en la variable x, ¿sí? Bueno, acá lo que hay que agregar, ¿sí? Es una cláusula tipo ceteris paribus, ¿no? Porque ahora fíjense que tenemos varias variables explicativas, ¿sí? En la ecuación. Entonces, uno de estos coeficientes, i beta j, digamos, con j que va desde 2 hasta acá, ¿sí? Va a medir el cambio en unidades en la variable i también ante un cambio unitario en la variable que acompañe ese coeficiente, ¿no? La variable xj, ¿sí? Puede ser x2, x3, ¿sí? Cualquiera de esas, manteniendo el resto de las variables constantes, ¿sí? Lo que se asume es que el resto de las variables permanece constante. ¿M? Obviamente que si hay más, en la práctica hay más de una variable cambiando, ¿sí? Al mismo tiempo, si más de una variable explicativa, pero bueno, la interpretación de los coeficientes se hace así, ¿sí? Porque lo que nos dice el coeficiente es la variación cuando permanece el resto constantes, ¿sí? Si varían x2 y x3, bueno, el cambio será eh, beta 2 por la variación en x2 más beta 3 por la variación en x3, ¿sí? El cambio en y. ¿Ok? Em, y también para ponernos de acuerdo acerca de cómo vamos a llamar a estas variables que tenemos aquí involucradas en la regresión, ¿sí? Yo ya estuve usando algunos de estos términos, probablemente ustedes los hayan usado en estadística 2, ¿sí? Pero bueno, también los términos que se utilizan para denominar a las variables son muy variados, ¿sí? Dependen mucho del enfoque del autor, ¿sí? Del manual de econometría. Pero bueno, todos quieren decir lo mismo, ¿sí? Todos quieren decir en el fondo lo mismo. La variable i es la variable explicada, ¿sí? O de variable dependiente, o variable regresada, o variable, qué sé yo, output, o variable objetivo, ¿sí? Variable predicha, ¿sí? Podría ser también, y acá les puse solo 3 ejemplos, ¿sí? Mientras que las X son lo que se denominan variables explicativas, ¿sí? Que sería la contraparte de variable explicada, ¿sí? Por así decirlo. Variables independientes, ¿sí? Variables regresoras, ¿sí? Y bueno, después, qué sé yo, si uno habla de variable input eh, para la variable i, justamente, perdón, de variable output para variable i, bueno, las X serán las variables input, ¿sí? De vuelta, hay muchos términos más, ¿sí? Variables de entrada, eh, variables, justamente, si uno habla de i como variable predicha, bueno, estas serían los predictores, ¿sí? X2, X3, hasta XK son los predictores. Bueno, de vuelta, hay un montón de términos que se utilizan como sinónimos para denominar estas variables, ¿sí?
vuelta, cada uno tiene como su propia connotación teórica, pero en el fondo se pueden usar como, digamos, como sinónimos, ¿no? Sí. Nosotros en general probablemente usemos variable explicada, dependiente, explicativas, independientes, y nos movamos por ahí, ¿sí? ¿Mm? Pero bueno, sepan que se van a encontrar diversos términos, ¿sí? Para denominar estas variables. ¿Mm? Los supuestos que vimos la clase pasada se mantienen, digamos, con la misma expresión, ¿sí? El único que cambia, el único que va a cambiar, bajo el formato de supuestos que propone Pindyck y Rubinfeld, ¿no? Yo estoy siguiendo ese manual, ¿sí? Es el 2, ¿sí? El 2 que va a, digamos, a decir lo mismo que decía antes, ¿sí? Que las variables X son no estocásticas, ¿sí? O bien que no covarían con el término de error, o sea, con los factores omitidos del modelo, podríamos decir, ¿sí? O bien que no existe una relación lineal entre dos o más variables independientes, ¿sí? Eso es lo que van a, eso es la cláusula que se va a agregar a este supuesto, ¿sí? Creo que dije, perdón, creo que dije o bien no, y, ¿sí? Que no existe una relación entre dos o más variables independientes, ¿sí? Entonces, básicamente ahora lo que nos va a decir el supuesto 2 es que XJ no tiene que estar relacionado ni con el término de error, ni con el resto, o sea, que donde quedan metidos los factores omitidos del modelo, recuerden, ¿sí? Las variables que no metí por algún motivo en la ecuación de regresión para explicar ahí, y tampoco con las variables que están metidas en la ecuación de regresión también como explicativas, sino tiene que estar relacionada con ningún factor explicativo de I, digamos, omitido o no omitido, ¿sí? Por eso es que un poquito Pindyck y Rubinfeld lo meten en este supuesto, con una cláusula adicional de este supuesto 2, ¿sí? Se puede pensar que están relacionados, ¿sí? De vuelta, acá otro autor por ahí pondría otro supuesto aparte, ¿sí? Puede ser que lo encuentre como otro supuesto aparte, que hable de la no existencia de multicolinealidad o de colinealidad, ¿sí? Bueno, a la existencia de una relación lineal entre dos o más variables independientes de la regresión, ¿sí? Cuando esa relación es significativa, se habla de multicolinealidad, que es el primer levantamiento de supuesto de que hablaremos, sí, que creo que va a ser ya en la próxima clase teórica, sí, el lunes. ¿Mm? Y bueno, lo mismo que antes, si se cumplen los primeros 5 supuestos, hablamos de un modelo de regresión lineal clásico, ¿sí? Si se cumplen los 6 supuestos, hablamos del modelo de regresión lineal normal clásico, ¿sí? Estos 5 supuestos son necesarios, ¿sí? Ahora con este formato para el cumplimiento del teorema de Markov, ¿sí? Eh, y si se cumplen estos 5 supuestos, los estimadores son los mejores estimadores lineales sin sesgados, ¿sí? ¿Mm? La misma historia que la vez pasada, ¿sí? Ahora, fíjense ahora que tenemos mucho más estimadores para poder deducir su fórmula, ¿no? Con lo cual acá la cosa se complica un poquito, ¿sí? Entonces, para poder hacer la deducción de la fórmula de estos estimadores, vamos a primero que tener que notar una cosa. ¿Sí? Fíjense que nosotros la ecuación de regresión, ¿sí? La estamos anotando con un subíndice i que hace referencia a las observaciones, ¿sí? De la muestra, ¿sí? Y es un subíndice que va desde 1 hasta n mayúscula, ¿sí? Tenemos valores 1, 2, 3, 4, ¿sí? Así sucesivamente hasta n mayúscula. Y hace referencia de vuelta a la observación, ¿sí? Cuando i es igual a 1 hace referencia a la primera observación de la muestra, ¿sí? Y 2 es la segunda observación de la muestra, ¿sí? Así sucesivamente. Entonces fíjense que nosotros podríamos pensar que lo que tenemos en realidad es un sistema de ecuaciones, ¿sí? No una sola ecuación, ¿sí? Un sistema de ecuaciones, ¿sí? Eh, para cada observación de la muestra que conocemos, ¿sí? O de la población, como lo quieran, a esta altura es lo mismo, ¿sí? Eh, como quieran expresar, ¿sí? Entonces yo voy a tener que esta ecuación se cumple, esta igualdad, digamos, se cumple para la primera observación de la muestra, ¿sí? Fíjense que reemplacé el i por un 1, ¿sí? Acá, ahí donde les estoy marcando, ¿sí?
También se cumple para la segunda observación de la muestra, ¿sí? Y bueno, básicamente así sucesivamente hasta la última observación de la muestra, que podríamos decir que es la observación n mayúscula, ¿sí? Entonces fíjense que lo que tenemos, podríamos pensar, es un sistema de n mayúscula ecuaciones, acá, ¿sí? Y como tal, un sistema de n mayúscula de ecuaciones puede anotarse en forma matricial, ¿sí? O sea, podemos recurrir a notación matricial para escribir este sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces lo podemos escribir de esta manera, ¿sí? Que les apareció acá, ¿sí? Como que i es igual a x por beta más epsilon, ¿sí? ¿Qué es cada cosa acá? Y es un vector, ¿sí? Es un vector que contiene a esta columna de datos que está acá, ¿sí? Contiene las observaciones de la variable dependiente, ¿sí? Y 1 y 2 hasta ahí n mayúscula. ¿Sí? Es un vector de n mayúscula por 1, ¿sí? X es una matriz de n mayúscula por k, ¿sí? Básicamente contiene a los valores de las x, ¿sí? Ahora fíjense que acá, en el primer término a la derecha de la igualdad de cada ecuación, lo único que hay es una constante. Entonces es como que estuviera el parámetro beta 1 multiplicado por 1, ¿sí? Y esa es la columna de unos que ven acá, ¿sí? Después ya viene la columna con los valores de x2, para cada observación de la muestra, ¿sí? Sería esto que está acá, ¿sí? Después vendrá la columna con los valores de x3, que acá quedan los puntos suspensivos, ¿sí? Me ahorré un poco de notación acá, ¿sí? Y así sucesivamente hasta la columna que contiene los valores de la última variable explicativa, que es xk, ¿sí? Que queda acá, ¿sí? Entonces esto es una matriz de n mayúscula por k, ¿sí? N filas, k columnas, ¿sí? Y bueno, beta va a ser un vector, ¿sí? ¿Cuántos parámetros hay acá? Bueno, hay k parámetros, dijimos, ¿no? 1, 2, 3, sigo contando, k, ¿sí? Hay k parámetros, ¿sí? Desde beta 1 hasta beta k, que van a quedar contenidos en este vector, ¿sí? Que es de k por 1, ¿sí? Y el vector de errores, al igual que el vector de valores de la variable dependiente, es de n mayúscula por 1. ¿Sí? Yo tengo tantos errores, cometo tantos errores como observaciones tengo en esta muestra o en la población que estoy analizando. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, epsilon sería un vector que contiene a las perturbaciones estocásticas. Em, ok, entonces fíjense que, digamos, si ustedes hacen esta operación, digamos, ¿sí? X por beta, y eso le suman epsilon, ¿sí? Si hacen esta operación matricial, ¿sí? Pueden volver a este sistema de ecuaciones, ¿sí? Pueden volver a esto, ¿sí? Podrían volver atrás esta notación, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá este, en esta expresión matricial es nada más y nada menos el sistema de n ecuaciones que tenemos arriba, ¿sí? Bueno, acá tienen un pequeño ejemplito numérico, ¿sí? Para ilustrar digamos, este punto con algo más concreto, ¿sí? ¿Mm? Un caso particular, ¿sí? Se lo voy a dejar a ustedes para que lo vean, sí, pero fíjense que es lo que les quiero ilustrar es un ejemplito con pocas observaciones, ¿sí? Un tamaño de muestra o de población, de vuelta a esta altura es lo mismo, ¿sí? De 10 observaciones, ¿sí? Y es el caso del modelo de regresión múltiple más simple, por así decirlo, que podríamos encontrar, ¿sí? Que es el caso con dos variables explicativas, ¿sí? Tenemos una x2 y una x3, y ahí cortamos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, de vuelta, esto es para que vean un poquito cómo quedan formadas este vector y, esta matriz x, ¿sí? Los vectores beta y epsilon, ¿sí? Justamente cuando ustedes resuelvan las guías prácticas, ¿sí? Más que nada las guías prácticas 3 en adelante, sería así la modelo de regresión múltiple en adelante, van a por ahí tener que justamente armar estas matrices, ¿sí? Para poder hacer todos
todos los cálculos por mínimos cuadrados clásicos, y lo mismo para el trabajo práctico. Entonces, para ver cómo podríamos obtener los estimadores, digamos, si tengo una muestra, ¿sí? Cómo tener los estimadores de los parámetros poblacionales, ¿sí? Por el procedimiento de mínimos cuadrados, vamos a plantear el mismo problema de minimización de la vez pasada, ¿sí? Básicamente vamos a minimizar esto que está acá, que son los residuos al cuadrado, ¿sí? O sea, y observados menos y estimados, ¿sí? Y los y estimados vienen dados por esto, ¿sí? Lo reemplazo ahí adentro, ¿sí? Reemplazo el y estimado por esto a lo que es igual el y estimado, ¿sí? El componente sistemático de mi modelo de regresión, ¿sí? Fíjense que ahí lo reemplacé, ¿sí? Entonces, esa es la función que quiero minimizar, ¿sí? Ahora, si yo quisiera minimizar esta expresión, ¿sí? Tendría que hacer lo mismo que hice antes. Voy a derivar respecto a beta 1, respecto a beta 2, respecto a beta 3, y así sucesivamente hasta beta k, ¿sí? O sea, voy a tener k condiciones de primer orden, ¿sí? Bueno, derivar eso es medio complicado, ¿sí? Medio complicado si lo hacemos ecuación por ecuación, ¿sí? Porque tendríamos que igualar un sistema de tenemos que resolver, perdón, un sistema de k ecuaciones, ¿sí? Y bueno, primero que k ecuaciones ya no son dos como antes, son por lo menos tres, ese es el primer punto, ¿sí? Eh, y segundo punto, tendríamos que establecer cuánto es k, ¿sí? O sea, digamos, la derivación depende de la cantidad de variables explicativas o cantidad de parámetros que tengo en la ecuación de regresión, ¿sí? Básicamente, ¿sí? Eh, con lo cual la derivación para, qué sé yo, k igual a 3 va a ser una cosa, para k igual a 4 va a ser otra, así, y cada vez se va a ir complicando más, ¿sí? Entonces, para llegar a una derivación genérica, de este caso vamos a justamente recurrir a la notación matricial, ¿sí? Que vimos antes, ¿sí? Básicamente lo que vamos a poder decir es que esto que está acá, ¿sí? Que de vuelta son los residuos, ¿sí? Déjenme, voy a volver a la lapicera, si me lo permiten, ¿sí? Esto que está acá, decimos que son los residuos, ¿sí? Obviamente elevados al cuadrado. Entonces, ese reemplazo hice acá, ¿sí? Entonces, lo que quiero minimizar es la suma de residuos al cuadrado, suma de errores al cuadrado, ¿sí? Esta de suma de errores al cuadrado, ¿sí? Es lo mismo que hacer esta operación entre vectores, ¿sí? Es lo mismo que hacer el vector epsilon, que vimos antes, que contiene a los errores o residuos, ¿sí? Traspuesto, ¿sí? Esta t que está acá quiere decir traspuesto, ¿sí? No sé si es la notación que habrán usado ustedes en matemática, a veces puede ser que se use un apóstrofe para la transposición, ¿sí? Yo con esa t mayúscula lo que quiero decir acá es que está traspuesto, esto, ¿sí? Por el mismo vector sin transponer, ¿sí? Entonces, si uno hace esa operación entre vectores, lo que hace es epsilon 1 por epsilon 1, más epsilon 2 por epsilon 2, más epsilon 3 por epsilon 3, y así sucesivamente, lo que está haciendo es esto mismo que está acá, ¿sí? La suma de los epsilon al cuadrado, ¿sí? ¿Mm? Entonces, nosotros sabemos que los epsilon surgen de la diferencia entre los valores observados y estimados, ¿sí? O sea que yo podría decir que el vector que contiene a los residuos, ¿sí? Es la diferencia del vector que contiene a los valores observados de i, ¿sí? Que es el vector i mayúscula, y el vector que contiene a los valores estimados de i con mi modelo de regresión, ¿sí? Que es el vector i mayúscula con un sombrero arriba, ¿sí? Y además, ¿sí? En la notación matricial que mostramos antes, ¿sí? Nuestro vector de i estimados va a venir dada por el componente sistemático del modelo de regresión, ¿sí? Que es x por beta, ¿sí? Recuerden que x por beta sombrero, ¿sí? Como lo estoy anotando ahora, serían digamos, la parte que yo estimo, ¿sí? Del comportamiento de i en base a las variables explicativas, y el más epsilon sería la parte de factores omitidos y errores de medición que quedan metidos en los errores, ¿sí?
Entonces, este sería mi componente sistemático, ¿sí? Esta operación me devolvería un vector, ¿sí? X por beta sombrero me devolvería un vector con los valores estimados de Y, ¿sí? Entonces voy a juntar las dos cosas, ¿sí? Junto las dos cosas, ¿sí? Va, las tres en realidad, ¿sí? Esto está acá, esto está acá y esto está acá, ¿sí? Básicamente reemplazo los epsilon sombrero en esta expresión, ¿sí? Y fíjense que eso es Y menos Y estimado. Esto que está acá es Y estimado y esto que está acá es Y estimado, ¿sí? ¿Mm? Entonces, lo que voy a querer minimizar, si expreso este problema, esta función objetivo en términos matriciales, es esa expresión que está ahí, ¿sí? Y menos X beta todo traspuesto, multiplicado por Y menos X beta, ¿sí? Y lo que queremos es llegar a una fórmula para obtener el vector beta sombrero, ¿sí? Vemos eso, una expresión del vector beta sombrero. Perdón, no sé si alguien estaba hablando o tienen el micrófono, o alguien dejó el micrófono abierto. No sé si era una consulta. Parece un micrófono abierto, profe. Ok. Eh, bueno, entonces minimicemos esto, ¿no? Pero lo vamos a tener que trabajar un poquito, ¿no? Esto porque, bueno, esta expresión así como está parece medio difícil digamos, de derivar, ¿no? Primero que estamos trabajando con una expresión matricial, ¿no? Que ahora hablaremos brevemente de eso, ¿sí? Pero aparte, así como está expresada, medio complicada para derivarla, ¿sí? Pero se puede simplificar un poquito, ¿sí? Déjenme primero, ¿sí? Déjenme primero eh, a esta expresión aplicarle la propiedad, acá vamos a usar algunas propiedades de matrices, ¿sí? De transposición de matrices, ¿sí? Que es esta que les apareció ahí, ¿sí? Y esta está acá, ¿sí? Que una suma resta de matrices traspuesta es igual a la suma resta de las matrices, ¿sí? Involucradas en esa suma resta traspuesta cada una, ¿sí? La suma resta de las traspuestas, podemos decir, ¿no? Entonces, esa propiedad la apliqué acá, ¿sí? Fíjense que ahora está la transposición metida acá adentro, ¿sí? Y lo que hice fue asociar a X y beta, ¿sí? Asociarlas, ¿sí? Algo que se puede hacer por propiedad asociativa, ¿sí? Me metí un paréntesis nada más, ¿sí? Ahí. Eh, y el siguiente paso va a ser aplicar aquí propiedad de la transposición de matrices. También perdón, de la transposición de la multiplicación de matrices, ¿sí? Que dice que la traspuesta de la multiplicación de dos matrices es igual a la multiplicación de las traspuestas, ¿sí? Pero se dan vuelta, digamos, ¿no? La que está posmultiplicando pasa a traspuesta a premultiplicar y la que está premultiplicando pasa traspuesta a posmultiplicar, ¿sí? Entonces, básicamente esa propiedad la apliqué acá, fíjense, ¿sí? Ahí está. Y ahora vamos a aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Que si quieren chequear las dimensiones van a ver que se puede aplicar, ¿sí? Lo que vamos a hacer es esto por esto, ¿sí? Esto por esto, esto por esto y esto por esto, ¿sí? Y nos queda esta expresión de acá. ¿Mm? ¿Sí? Y en esta expresión quiero que noten una cosa, ¿sí? Quiero que noten primero lo siguiente, ¿sí? Fíjense que acá tenemos dos términos que quedaron en el medio, ¿sí? Que parecen tener cierto parecido, ¿no? Porque en distinto orden, pero involucran ahí traspuesto, ¿no? Sí, se involucran los mismos elementos, pero en un lugar están premultiplicando traspuestos, y en otro están por ahí multiplicando sí transponer y viceversa, sí, o sea, fíjense que se parecen mucho estas expresiones, ¿sí? Entonces lo que quiero que noten, ¿sí? Es lo siguiente, ¿sí? Es que y traspuesta,
¿sí? Es un vector de 1 por n, ¿sí? Porque habíamos visto que i es un vector de n por 1, ¿sí? Entonces, si yo lo transpongo, me queda un vector de 1 por n, ¿sí? Una fila y n columnas, ¿sí? Y x es una matriz, dijimos, de n por k, ¿sí? La multiplicación de estas dos cosas, esperen que no me acuerdo si acá, primero estaba esto, ¿sí? Y beta es un vector de k por 1, ¿sí? Entonces, si hiciéramos esta multiplicación, ¿sí? Arrancaríamos por acá, hacemos y traspuesta por x, ¿sí? Claramente se puede multiplicar, porque fíjense que la primera tiene la misma cantidad de columnas que filas tiene la segunda matriz o vector, ¿sí? Y justamente una propiedad de la multiplicación de matrices es que el resultado de esta multiplicación tiene tantas filas como el primer elemento que está multiplicando y tantas columnas como el segundo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, básicamente el resultado de esa multiplicación, si me dejan adelantarme un poquito, va a ser de 1 por k, ¿sí? Fíjense, yo tenía algo de 1 por n, pues multiplicado por algo de n por k, me queda algo de 1 por k. Y si hago esta operación ahora, ¿sí? 1 por k por 1, ¿sí? Algo que es un vector de 1 por k por post multiplicado por un vector que es de k por 1, lo que nos queda es una matriz de 1 por 1 que es nada más y nada menos que un escalar, ¿sí? Bueno, menos mal, ¿no? Que nos quede un escalar porque esto que está acá ya sabemos que va a ser un escalar porque es la suma de residuos al cuadrado, entonces tiene que ser un número, ¿sí? Una matriz de 1 por 1, ¿sí? ¿Mm? Bueno, acá en este término pasa lo mismo. De hecho, va a pasar lo mismo en cada término de esta sumatoria, pero se los quiero mostrar para estos términos en particular, porque ahora que están ahí en el medio, porque ahora vamos a operar con ellos, ¿sí? Entonces, fíjense que acá pasa lo mismo. Si hago algo de 1 por k pues, multiplicado por algo de k por n, me queda algo de 1 por n. Y después esto, pues multiplicado por algo de n por 1, me va a quedar de vuelta un escalar, ¿sí? ¿Sí? Algo con esta cantidad de filas y esta cantidad de columnas, ¿sí? ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que tengo ahí en el medio, aunque haya de un lado, o sea, en un término hay cosas que están transpuestas que en el otro no, y en el otro término hay una cosa que está transpuesta que en el otro no está transpuesta, ¿sí? Bueno, son escalares finalmente, ¿sí? Entonces, esto ya nos va a dar un primer indicio de que yo estos dos términos los voy a poder juntar de alguna manera para llegar a una expresión que sea derivable, digamos, ¿sí? Que sea derivable. ¿M? Entonces, trabajemos un poquito con esta expresión, ¿sí? Aplicando propiedades de las matrices. Y lo que voy a hacer es agarrar uno de los dos términos, uno de estos dos términos, y agarrar este, ¿sí? Podemos agarrar cualquiera de los dos, ¿sí? Es lo mismo. Y vamos a asociar x beta, ¿sí? Y vamos a empezar a aplicar propiedades de las matrices, ¿sí? Hay una propiedad que dice que la traspuesta de una traspuesta es la matriz original. ¿Sí? O sea, yo agarro una matriz, la transpongo y después la vuelvo a transponer, vuelvo a la matriz original. ¿Sí? Propiedad bastante intuitiva, ¿sí? Entonces, eso lo voy a aplicar acá en toda esta expresión, ¿sí? Toda esta expresión, fíjense lo que hice. Yo acá tengo la expresión que tenía originalmente, la transpuse, ¿sí? Con esta transposición que está encima del corchete, digo bien, ¿sí? Y después la volví a transponer, ¿sí? Con esta transposición que está encima de la llave, ¿sí? ¿Mm? Y ahora voy a aplicar, ¿sí? Propiedades de las matrices traspuestas, ¿sí? Esta que ya apliqué antes, ¿sí? De la multiplicación de matrices traspuestas. Eh, Básicamente, lo que hice fue aplicarla acá, ¿sí? Acá, a la transposición que estaba en el corchete, ¿sí? Que está encima del corchete. Entonces, yo tengo que esta matriz por esta matriz todo traspuesto, sí es igual a esta, ¿sí? Traspuesta, que ahora pasa a premultiplicar, y ahora está posmultiplicada por esta, que está acá, traspuesta, ¿sí? O sea que es y traspuesta, traspuesta, ¿sí?
Y esta transposición que me queda acá afuera es la que antes estaba en la llave, ¿sí? Por encima de la llave, ¿sí? Y ahora vamos a aplicar nuevamente estas propiedades de las matrices. Y esta que aplicamos recién, que la vamos a aplicar acá, y esta que habíamos aplicado acá originalmente, que la vamos a aplicar acá, ¿sí? Entonces fíjense que al hacer eso, ¿sí? Estas dos matrices que estaban multiplicándose y el resultado de eso estaba traspuesto, pasan a quedar expresado de esta manera. Si la segunda pasa a premultiplicar, ¿sí? Como beta traspuesta, y la que estaba primero pasa a postmultiplicar como x traspuesta. Y después, y traspuesta es nada más y nada menos que y, ¿sí? Y todo esto queda traspuesto, ¿sí? Ahora, fíjense que lo que me queda, después de aplicar todas estas propiedades, sí que obviamente no alteran la igualdad de esta ecuación que está acá, ni nada, ¿sí? Es esta expresión que está acá, pero traspuesta, ¿sí? Entonces, fíjense que es lo mismo que el tercer término de la expresión que teníamos antes, ¿sí? Pero traspuesto. Ahora, vimos antes que el resultado de esta operación, ¿sí? Así como de esta, ¿sí? Pero el resultado de esta operación, y por lo tanto esta que está acá, ¿sí? Era un escalar. Y si yo transpongo un escalar, transpongo una matriz de 1 por 1, ¿qué me queda? El mismo escalar, ¿no? Entonces, básicamente, esto que está acá, ¿sí? Fíjense, partimos de acá, de esta expresión, ¿sí? Que era esta que estaba acá, ¿sí? Llegamos a que es igual a esto, y básicamente si yo a esto lo transpongo, voy a obtener lo mismo, ¿sí? Porque básicamente esto que está metido acá adentro es un escalar, ¿sí? Un número, ¿sí? No una matriz, ¿sí? Una matriz de 1 por 1, podríamos decir, ¿sí? Entonces es lo mismo que está acá. Y fíjense, tengo dos veces lo mismo. Estos dos términos son iguales, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esto acá, ¿sí? En la siguiente slide. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, obviamente si yo tengo menos una vez algo, menos una vez algo, eso es igual a menos dos veces algo, ¿no? ¿Sí? Fíjense, lo que hice fue juntar esos dos términos con un 2 que los multiplica, ¿sí? ¿Sí? Eh, y esta expresión es la que ahora vamos a derivar, ¿sí? Para obtener las condiciones de primer orden, ¿sí? Esta expresión de la suma de residuos al cuadrado. Fíjense que esto que hicimos fue obtener una expresión de la suma de residuos al cuadrado que sea al menos intuitivamente derivable, ¿sí? Y yo en realidad matemáticamente lo que voy a estar haciendo acá implícitamente, ¿sí? Es derivar respecto a cada beta, ¿sí? Hacer lo mismo que hicimos la vez pasada, que derivamos respecto a beta 1 y beta 2, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es una derivación respecto a este vector, ¿sí? Este, eh, que va a ser beta sombrero traspuesto, ¿sí? Esto en realidad podemos expresarlo de esta manera, ¿sí? Si quieren. Eh, es la derivación respecto a beta, ¿sí? Es lo mismo anotarlo así, pero si quieren para que sea más claro, respecto a beta sombrero traspuesto, ¿sí? ¿Mm? Entonces cuando yo derivo, ¿sí? Fíjense, este término que está acá, el primero, no tiene a los beta, ¿sí? No tiene a los beta. Perdón, este acá, sí, no tiene a los beta, con lo cual la derivada de este término va a ser 0, ¿sí? La derivada de este término tiene a beta traspuesta una vez, con lo cual va a ser menos 2x traspuesta por y, ¿sí? Y la derivada respecto a esta expresión, ¿sí? Fíjense, uno pensaría, digamos, bueno, esto, a ver, tengo beta traspuesto acá, derivo respecto a beta, me va a quedar x traspuesta por x por beta. Pero en realidad lo que está haciendo uno es derivar respecto a cada beta, ¿sí? Entonces, en este término, en realidad, es como que está beta multiplicando dos veces, ¿sí? Por eso yo prefiero anotarlo de esta manera, esto, ¿sí? En vez de hacer eso que poner acá la transposición, prefiero anotarlo de esta manera. Porque en realidad lo que está haciendo uno es derivar respecto a los beta, ¿sí?
Entonces acá es como si estuviera beta al cuadrado, porque están multiplicando dos veces el vector beta, ¿sí? Y si yo tenía, por ejemplo, en una expresión beta al cuadrado, ¿cómo era la derivada de eso? Era 2 por beta, ¿sí? Y eso es lo que hice acá, ¿sí? ¿Por qué se va el beta sombrero traspuesto y no el beta? Bueno, eso ahí justamente habría que hacer las derivadas eh, eh, ecuación por ecuación, ¿sí? Y ver que llegamos, o sea, el sistema de ecuaciones a que llevamos es tal que estos segundos términos se pueden escribir como x traspuesta por x por beta, ¿sí? Eh, Después lo vamos a hacer, ¿sí? Después hay unas slides en que lo hacemos y vamos a llegar finalmente a una expresión matricial que es muy parecida a esta, ¿sí? Ahora les digo cuál es, ¿sí? Pero, entonces, la regla de derivación que aplicamos acá, ¿sí? Es derivar respecto a beta, este término no tiene beta, o sea que su derivada es 0. Este término tiene a beta, o sea que nos queda menos 2 por x traspuesta por y, y este término tiene a beta al cuadrado, entonces nos queda más, ¿sí? Porque hay un signo más, 2 por x traspuesta por x por beta, ¿sí? Y esto lo igualamos a 0, si esta ecuación matricial. Que al ser una ecuación matricial, tengan en cuenta que estamos derivando un sistema de, o sea, estamos expresando un sistema de ecuaciones, ¿sí? Son las K condiciones de primer orden de este problema de minimización, ¿sí? Esta es la misma expresión de antes, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer con esta expresión es sacar factor común 2. Fíjense que tengo un 2 acá, en los dos términos del miembro izquierdo de la igualdad. Y ese 2 lo vamos a pasar derivando, dividiendo, perdón, no derivando, dividiendo al miembro derecho, ¿sí? 0 dividido 2 es 0, ¿sí? Nos queda esta expresión de acá, ¿sí? Esta expresión que está acá, ¿sí? Esta expresión que está acá, es a la que vamos a llegar después derivando ecuación por ecuación, ¿sí? ¿Sí? Y de acá en más podríamos, o sea, cuando hagamos después en la siguiente tanda de slides esas derivaciones, ¿sí? De ahí en más podríamos seguir operando con la ecuación matricial como vamos a hacer ahora, ¿sí? Pero hágase un llamado acá a ustedes, un recordatorio, si apelen a su memoria, de que esta es la ecuación a la que vamos a llegar después derivando ecuación por ecuación, ¿sí? Lo que yo quiero entonces en esta expresión es despejar el vector beta, ¿sí? Porque una formulita que me dé los beta, ¿sí? Recuerden, para hacer, digamos, ese es el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, básicamente para despejar el vector beta, primero puedo pasar esto sumando el otro lado, que es lo que hice acá, ¿sí? ¿Mm? Y después para despejar beta acá, lo que tengo que hacer es sacarme de encima este x traspuesta por x, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? Operando con matrices, ¿sí? Bueno, es premultiplicando, ¿sí? A ambos lados de la igualdad, para no romper la igualdad, por x traspuesta por x a la menos 1, ¿sí? Por la inversa de x traspuesta por x, ¿sí? Entonces, si yo premultiplico a ambos lados de igualdad por eso, ahora me queda esa expresión que apareció ahí y básicamente x traspuesta por x se va con su inversa, ¿sí? Se cancela con su inversa y lo que nos queda es esta formulita, ¿sí? Que beta sombrero, el vector que contiene a los estimadores de mínimos cuadrados, ¿sí? Lo podríamos computar de esta manera, ¿sí? Con esta operación matricial, ¿sí? X traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta por y, ¿sí? Bueno, esta es como la fórmula fundamental, ¿sí? De este curso, ¿sí? Esta es la fórmula de mínimos cuadrados, porque incluye como caso particular al modelo de regresión simple también, ¿sí? O sea, si ustedes quisieran obtener beta 1 y beta 2 en el contexto de un modelo de regresión simple, también podrían usar esta formulita, ¿sí? Y si tienen más variables explicativas, bueno, van a tener que usar esta fórmula, ¿sí? Se podrían obtener la fórmula. Sí, decime. Nicolás, discúlpame. Dijiste que esto es el vector que contiene a... A los estimadores de mínimos cuadrados, ¿sí? Perfecto. Gracias. Beta 1 sombrero, beta 2 sombrero, beta Bien. 3 sombrero, hacia esta beta acá, ¿sí? Eh, Les decía que si ustedes quieren, digamos, obtener las fórmulas, digamos, para un caso, no sé,
qué sé yo, si tienen tres parámetros y dos variables explicativas, quieren obtener las fórmulas como las derivamos eh, la vez pasada, lo pueden hacer, ¿sí? Lo que pasa que lo bueno de esta fórmula es que es genérica, ¿sí? O sea, aplica a cualquiera sea la cantidad de variables explicativas, ¿sí? O de parámetros, ¿sí? Que quiero obtener. Eh, de hecho, vale aclararlo, si a alguno le interesa, en el cuerpo del capítulo 4 de Pinnick y Rubinfeld, si no lo leyeron, está la deducción para el caso de modelo de regresión múltiple más simple, ¿sí? Que es el de dos variables explicativas y tres parámetros, ¿sí? Lo pueden ver ahí, el procedimiento es parecido al que hicimos la vez pasada, pero bueno, tiene una condición de primer orden más, ¿sí? Mm. La deducción obviamente se complica un poquito más porque tenemos un sistema de tres ecuaciones, ¿no? De tres condiciones de primer orden, ¿sí? Y después, esto que acabamos de ver, toda esta deducción, eh, probablemente en algunas partes mucho más sucinta de lo que hice yo, ¿sí? Está en el apéndice del capítulo 4, ¿sí? Como que Pindick y Rulfen ponen la parte matricial, la delegan ahí. Si la mayoría de los manuales de econometría de grado hacen eso, ¿sí? De todo lo que sea matricial lo mandan a un apéndice, ¿sí? ¿Ok? Eh, bueno, y fíjense, obviamente los beta nos quedan expresados en términos de cosas que conocemos, ¿no? Porque estas matrices están compuestas por valores que toman las variables X e Y en la muestra que conocemos, ¿no? Entonces, está todo expresado en términos de información conocida, ¿sí? ¿Mm? Entonces, lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Fíjense, vuelta, nosotros medio que al hacer esta derivación, que está acá, de vuelta, es medio raro derivar una expresión matricial, ¿sí? Eso les puede resultar medio raro, ¿sí? Sobre todo por la derivación de este término, ¿sí? Que tenía a los beta al cuadrado, dijimos. Bueno, ahora vamos a hacer la derivación ecuación por ecuación para que les quede del todo claro. Lo que vamos a hacer es terminar llegando a esta expresión y de acá en más está claro que, digamos, puedo recurrir a la notación matricial y cómo llegar al vector, a la fórmula del vector de los beta, digamos, es relativamente simple, ¿sí? Entonces vamos a hacer la derivación ecuación por ecuación hasta llegar acá, ¿sí? Y de acá en más aplica esto, ¿sí? ¿Alguna otra duda hasta acá? Bueno, creo que no, ¿sí? Entonces, allá vamos, ¿sí? De esta manera se puede expresar el problema de minimización de la suma de errores al cuadrado, ¿sí? O bueno, tal como lo estoy expresando, suma de residuos al cuadrado, ¿sí? Mm. Pero fíjense, tenemos los sombreros acá. Eh, para hacer la derivación ecuación por ecuación. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, en esta expresión, ¿sí? Que fíjense que ya no está en notación matricial, ¿sí? Voy a derivar respecto a cada beta, ¿sí? Entonces, primero derivaría respecto a beta 1, ¿sí? Y de ahí surgiría la primer condición de primer orden, ¿sí? De la derivada respecto a beta 1, ¿sí? Que acá lo que hay que hacer es lo mismo de la vez pasada, hay que aplicar regla de la cadena, ¿sí? Primero se deriva todo esto, queda 2 por el paréntesis, y después se multiplica eso por la derivada de lo que está dentro, ¿sí? Que como es la derivada respecto a beta 1, lo que queda es menos 1, por eso aparece este menos acá, ¿sí? Entonces nos queda la sumatoria de menos 2 por el paréntesis, ¿sí? Y todo eso igualado a 0, ¿sí? Pues esto va a ser una condición de primer orden de la minimización, ¿sí? Esta sería la derivada respecto a beta 2, ¿sí? Fíjense que de vuelta es regla de la cadena, ¿sí? 2, ¿sí? Por esta expresión, 2 por esta expresión, ¿sí? Y la derivada de lo que está dentro, el único término que tiene a beta 2 es este, ¿sí? Con lo cual es menos x2, entonces menos x2, ¿sí?
Y bueno, podría ser lo mismo para beta 3, para beta 4, para beta 5, etcétera, 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 hasta beta k. ¿Sí? La expresión de la derivada respecto a beta k es esta. ¿Sí? ¿Ok? Entonces lo que vamos a empezar a hacer es trabajar con estas condiciones de primer orden. ¿Sí? Lo primero probablemente que podemos hacer es sacarnos de encima este 2 que está acá, multiplicando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer factor común, 2, y vamos a pasar el 2 dividiendo del otro lado, ¿sí? Para que nos quede 0 sobre 2 es 0, ¿sí? Entonces, hacemos eso, nos queda esta expresión y esta expresión, ¿sí? El menos no lo saqué con factor común por conveniencia, ¿sí? Simplemente para llegar exactamente a la expresión que les dije antes que íbamos a llegar, ¿sí? ¿Mm? Eh, Entonces nos queda esto acá. ¿Sí? Este paso fue fácil, digamos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer a continuación es distributiva. ¿Sí? Acá tengo un -1 multiplicando a todo este paréntesis. Lo voy a distribuir en cada término del paréntesis. ¿Sí? Propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Sí? Y acá tengo menos x2. Y también voy a distribuir menos x2 en cada término de este paréntesis. ¿Sí? En la ecuación de x3, yo voy a tener menos x3 multiplicando en la sumatoria. Lo haré con x3. Después lo haré con menos x4, ¿sí? Y así sucesivamente hasta esta expresión, ¿sí? Entonces en cada uno aplicamos propiedad distributiva. Ahí está la primera expresión, ¿sí? El paréntesis lo dejo para que quede claro que la sumatoria aplica a todo, ¿sí? A todos los términos que están ahí, ¿sí? Ahí está la segunda condición de primer orden, como queda. Fíjense que ahora tengo x2 en todos los términos, y en el término que ya tenía x2, queda x2 al cuadrado, ¿sí? Porque está x2 por x2, ¿sí? Queda. ¿Mm? Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Esta sería la última expresión, ¿sí? La de la derivada respecto a beta k, ¿sí? La késima condición de primer orden, podríamos decir, ¿sí? Y lo que vamos a poder hacer a continuación es aplicar propiedad asociativa, ¿sí? De las sumas y restas, ¿sí? Básicamente eh, vamos a distribuir, entre comillas, ¿sí? Porque de vuelta es propiedad asociativa lo que vamos a aplicar, esta sumatoria en cada término, ¿sí? Nos va a aparecer la sumatoria ahora en cada término, ¿sí? Básicamente lo que estamos haciendo es reordenar los términos de esta sumatoria, nada más, ¿sí? Bueno, si a uno no le queda claro, le sugiero que vea el videíto de repaso de estadística de G, que hablo brevemente de estas propiedades de suma, digo, de sumas, multiplicaciones y las propiedades asociativas, distributivas, ¿sí? Con sumatorias metidas en el medio, ¿sí? Entonces hacemos eso, nos queda esta expresión que está acá, ¿sí? La segunda condición de primer orden queda de esta manera. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Con la de tercer orden, perdón, tercer orden, no, la tercera condición de primer orden, ¿sí? La cuarta condición de primer orden hasta acá décima condición de primer orden, ¿sí? Ahí está. Bueno, ¿y cómo puedo seguir operando acá? Bueno, puedo aplicar otras propiedades que vimos y como factor común, fíjense en todos estos términos, tengo constantes, ¿sí? Los betas son constantes a los efectos de las sumatorias estas, ¿sí? O sea, no varían con las observaciones, ¿sí? Fíjense, no tienen su índice I, ¿sí? Entonces los puedo sacar como factor común en todas estas expresiones, ¿sí? Y este muchacho que está acá, ¿sí? Fíjense que es la sumatoria de beta 1 n veces, ¿sí? Bueno, eso es n por beta 1, ¿sí? Entonces voy a hacer acá ese reemplazo, ¿sí? Entonces eso lo hacemos en la siguiente slide, ¿sí? Ahí está. Esto es lo que hablo de propiedad 1, propiedad 3, pues son como numeré las propiedades en esa clase de repasos, ¿sí? Que les dije. Bueno, quedan estas expresiones, ¿sí? Queda beta 1 por n, ¿sí? Acá. Esto sería lo que acá llamo la propiedad 3 y la propiedad 1 es factor común, ¿sí? Beta 2 sale de la sumatoria, ¿sí? Beta 3 acá en los puntos suspensivos lo mismo, beta 4 lo mismo, ¿sí? Ahí hay términos, ¿sí?
con cada uno de los betas y sumatorias, qué sé yo, y acá nos queda beta K por la sumatoria de K, así como último término. Y en la segunda condición de primer orden nos va a quedar esto. ¿Sí? Los primeros términos, fíjense que no los toco, ¿sí? Estos que están acá no los toqué, ¿sí? Acá queda beta 1 por la sumatoria de x2, beta 2 por la sumatoria de x2 al cuadrado, así sucesivamente. Después acá voy a tener, digamos, acá voy a tener más beta 3 por la sumatoria de x2 por x3, más beta 4 por la sumatoria de x2 por x4, ¿sí? Así hasta acá, hasta esta expresión. Bueno, así cada condición de primer orden, ¿sí? De vuelta, este término no lo toco, ¿sí? Y acá nos quedan, ¿sí? Las mismas expresiones que teníamos antes, pero habiendo sacado el factor común, ¿sí? Con los parámetros o los estimadores, ¿sí? Y bueno, fíjense, ¿no? Fíjense lo que tengo ahí, ¿sí? En esos primeros términos de estas condiciones de primer orden. Sí tengo en el primer término, pero en la primera ecuación, ¿sí? Tengo la sumatoria de i, con un signo negativo adelante, ¿sí? En la segunda tengo los productos cruzados de cada valor de i con cada valor de x2. En la tercera tendré el producto cruzado de cada valor de i con cada valor de x3, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta esta ecuación, ¿sí? Bueno, eso que está ahí es nada más y nada menos que el resultado de hacer menos x traspuesta por y. ¿Sí? Si yo hago menos x traspuesta por y, lo que obtengo es un vector, ¿sí? Que contiene en su primer elemento a la sumatoria de y, en su segundo elemento, ¿sí? Bueno, menos, ¿no? La suma, porque estamos haciendo con el signo menos adelante, sin menos la sumatoria de i, en el segundo elemento menos la sumatoria de i por x2, en la tercera fila tendría menos sumatoria de i por x3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esto que está acá es menos x traspuesta por i. Y todo esto que está acá, ¿sí? Todo esto que ahora les va a aparecer marcado en rojo, ¿sí? Ahí que queda en ese recuadro medio irregular en rojo, ¿sí? Va a ser x traspuesta por x por beta. ¿Sí? Si uno agarra la matriz X, ¿sí? La transpone, la multiplica por sí misma, ¿sí? Lo que le va a quedar es una matriz que contiene al elemento n en su primera fila y primera columna, al elemento sumatoria de x2 en su primera fila y segunda columna, ¿sí? Así sucesivamente. Después en la segunda fila le va a quedar y primera columna la sumatoria de x2, en la segunda fila y segunda columna la sumatoria de x2 al cuadrado, ¿sí? Después la sumatoria de x2 por x3 y así sucesivamente, ¿sí? Y bueno, así hasta digamos, la cadécima fila. ¿Sí? X transpuesta por x va a ser una matriz de k por k, ¿sí? Y si eso lo multiplico por el vector beta, que es de k por 1, lo que nos va a quedar es esto que está acá, ¿sí? Es cada uno de esos elementos, acá n multiplicado por beta 1, sumatoria de x2 multiplicado por beta 2, y así sucesivamente. Después sumatoria de x2 multiplicado por beta 1, ¿sí? Sumatoria de x2 al cuadrado multiplicado por beta 2, así sucesivamente, ¿sí? Entonces, estas expresiones que están acá, fíjense que son menos x traspuesta por y, más x traspuesta por x por beta, y están igualadas a un vector de ceros, ¿sí? Un vector de ceros, ¿sí? De k ceros, ¿sí? Por lo tanto, esta expresión, fíjense, es en la que habíamos llegado antes, ¿sí? Era la que dije que recuerden, sí, que era menos x traspuesta por y, más x traspuesta por x por beta, ¿sí? Igual a 0. Entonces, de acá podríamos operar, como hicimos antes, con notación matricial, ¿sí? Para despejar a beta sombrero, ¿sí? Entonces, espero que quede un poquito más clara ahí voy, la regla de o sea, la derivación que aplicamos acá, ¿sí? Antes, que era una derivación medio rara de una ecuación matricial. Sí, perdón, no sé quién tenía una duda. ¿Y el 2 no quedaba menos x traspuesta por y más 2x traspuesta por... o ese ya se despeja?
No, porque fíjate que vos, acá yo ya lo despejé, porque fíjate que vos tenías el 2 acá. Perdoné que vuelvo para atrás. Estaba acá el 2, Ah, lo ¿sí? sacaste antes Lo del saqué sistema. antes, claro. En este paso, que era el primero que dimos, sacamos factor común 2 y lo pasamos dividiendo acá. El miembro derecho, 0 dividido 2 es 0. ¿Sí? Y ya está, digamos, ¿sí? Que habían quedado estas expresiones. Ese fue el primer paso, pero estaba metido ahí, digamos, ¿no? El 2. Ok, gracias. No, por nada. En que vuelvo a lo mismo de antes. No sé si a alguien le quedó alguna duda más. Creo que igual acá viene espacio de dudas. No, venía alguna slide más, ¿sí? Pero bueno, aprovechemos. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bueno, seguimos entonces. Bueno, esta es la formulita hacia la que se puede llegar, ¿sí? De vuelta operando como hicimos antes. Más que nada para que tengan una idea de cómo queda esto armado, digamos, ¿sí? O sea, cómo es la estructura, digamos, de estas matrices, ¿sí? Esta es la forma de x transpuesta por x, y es un poquito lo que les dije antes, medio que se los dije oralmente, ¿sí? Bueno, esta sería la expresión de x transpuesta por x, ¿sí? Obviamente esto después hay que invertirlo, ¿sí? Hay que computar la inversa de esto, ¿sí? Fíjense que es una matriz simétrica, ¿sí? Fíjense que tenemos los elementos de la diagonal principal y después el elemento de la fila 2, columna 1 es el mismo de la fila 1, columna 2, ¿sí? Y así lo mismo, el elemento de la fila 3, columna 1 es el mismo de la fila 1, columna 3, ¿sí? Entonces es una matriz simétrica, ¿sí? Lo mismo, estos también son lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, porque obviamente el orden de los factores no altera productos y la sumatoria de x2 por x3 es lo mismo que la sumatoria de x3 por x2, ¿sí? Eh, entonces esta sería la fórmula de x, digamos, la fórmula, la expresión de x transpuesta por x, ¿sí? Eh, por ejemplo, si ustedes tuvieran el caso de vuelta que ya hemos mencionado, el modelo de regresión múltiple más simple que se puede plantear con 3 parámetros y 2 variables explicativas, x transpuesta por x sería esto, ¿sí? Sería, si quieren se los escribo, ¿sí? Sería, se cortaría acá, digamos, ¿sí? Sería esto que está acá. Perdón, se me chispoteó el pulso. Sería, lo cortaríamos acá, ¿sí? Sería una matriz de 3 por 3, ¿sí? ¿Eh? Para dar un ejemplo concreto, ¿sí? Acá estamos haciendo el caso genérico, es una matriz de K por K, ¿sí? Este caso sería un caso particular de este que estamos viendo, ¿sí? ¿Ok? Y si quieren, ahora lo dejamos, ¿sí? Porque aparece la otra matriz, que es X transpuesta por Y. Bueno, en realidad es un vector, no una matriz, ¿sí? Esto tiene esta forma, si es la sumatoria de I por x2, sumatoria de I por x3 y así sucesivamente. Si estuviéramos en el ejemplo que vi recién, de 3 parámetros y 2 variables explicativas, se cortaría acá, ¿sí? Este vector, ¿sí? Este sería el último elemento, ¿sí? Bueno, y ustedes lo que, digamos, obviamente una alternativa eh, a construir la matriz X y el vector Y es construir estas matrices directamente, si esto lo podrían hacer, si computar estas sumatorias, digamos, y construir cada elemento de la matriz X transpuesta por X, ¿sí? Ponerlo en su lugar, digamos, y cada elemento del vector X transpuesta por Y. ¿Mm? ¿Ok? Este tipo de cosas lo van a tener que hacer en el RStudio, ¿sí? Lo van a tener que hacer en RStudio, ¿sí? Este, lo van a tener que hacer para las prácticas y para
el trabajo práctico, acá la pregunta obligada siempre, la pregunta cantada es siempre acerca del parcial, ¿sí? En el parcial, como máximo le podemos llegar a pedir esto, ¿sí? Este ejemplo que les di acá, de 3 por 3, no mucho más que eso, ¿sí? Porque acá hay que invertir una matriz, ¿sí? ¿Sí? Con lo cual, hacer algo mucho más complicado, obviamente, no, digamos, no tiene sentido en un examen presencial, ¿sí? Van a estar un montón de tiempo invirtiendo una matriz, digamos, básicamente. Con lo cual, a lo sumo tendrán una matriz de 3 por 3 si les llevamos a pedir cálculos de este tipo en el parcial, ¿sí? Obviamente en el trabajo práctico sí pueden llegar a tener algo bastante más complicado. En las prácticas hay, de hecho, ejemplos con varias variables explicativas, ¿sí? ¿Eh? Bueno, alguna duda, creo, una duda cantada que siempre hacen la acabo de responder, ¿no? ¿Cómo entra esto en el parcial? Sí. Este, siempre es pregunta obligada, por eso ya lo aclaro, sí. Tengo una consulta Sí, de cuando uno tiene, vos decías que si empezamos desde beta 1 como el coeficiente, te cambian los grados de libertad en mm, algunas ecuaciones. No sé, por sí. ejemplo, en el estimador Y de... cambia la notación, ¿no? Cambia la notación de los grados de libertad y todo eso. Sí. Ah, claro, por O ejemplo, sea, en el estimador de, no sé, de significancia individual, que es una sí. t-student de n menos k más 1. No sé, yo lo tenía visto así. N menos K menos 1, digamos, sería. O Ah, menos, entre paréntesis, K más 1, sí, está bien, sí. sí, menos. Eh, claro, vos ahí, esa notación lo que tiene implícito es lo que antes escribimos como, déjame volver para atrás, muy rápidamente, la primera slide. Tengo que volver por acá sí o sí porque es algo que escribí, si no lo voy a perder. Bien, no importa. Ah, no, mira, lo perdí, no sé por qué no me lo... Ah, pues lo había borrado yo. Bueno, pero tiene implícita la otra notación, sí, la que parte de beta 0. Porque ahí tenés cuánto grado de libertad perdés, K más 1, ¿sí? Eh, en ejemplos concretos, vos lo que perdés es la... Por eso acá, en realidad lo ideal es que no estudien la notación, sino que estudien qué es cada cosa. Si ustedes ahí lo que tienen es que ustedes tienen la T-Student, que tiene tantos grados de libertad como el tamaño de muestra, observaciones tienen, menos los grados de libertad que se pierden en estimación de parámetros. ¿Sí? Que si utilizan la notación con beta 0 es K más 1, lo anotarían así en la notación teórica. Si utilizan esta notación, la que parte de beta 1, ¿sí? Que es la que usamos nosotros, K, son K, digamos. ok. Pero fíjate, después, no sé, cuando vas a un ejemplo concreto, como por ejemplo el que dijimos antes de estimación de un modelo de regresión múltiple con 3 parámetros y 2 variables explicativas, la cantidad de parámetros es 3. Entonces, si ustedes estudian lo que es, digamos que es la cantidad de parámetros, ¿cuánto grado de libertad pierdo? Y la cantidad de parámetros, lo van a hacer bien, digamos. Ah, ¿Cuál ok. es el problema? Que a veces mezclan la notación. Entonces yo les pongo una regresión así, ¿sí? Por ejemplo, donde eso es un más, ¿sí? Y entonces dicen, esto es n menos k menos 1. Si dicen, bueno, k, ¿cuánto es? 3, porque tengo 3 parámetros. Y tenés como que mezclan las dos cosas. Y entonces restan un grado de libertad más. Sí, eso, bueno, obviamente es un pequeño error, ¿sí? Entonces dicen que es n menos 4 sería, ¿sí? ¿Sí? Este, cuando en realidad tiene que ser n menos 3, ¿sí? Sí, 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 son para Entonces, los grados de libertad que se pierden por estimarlo con los beta. parámetros, ¿sí? Si ustedes lo estudian así, digamos, no van a tener problemas, ¿sí? Ahora, muchas veces lo que uno hace se marea con la notación, ¿sí? Por este tema de que hay dos notaciones posibles, digamos, ¿sí? Es lo que termina pasando, ¿sí? Ok, Mm. Pero bueno. Para gracias. los que, para los que los mare un poco el tema, de vuelta, traten de leer esa nota de clase, que es muy cortita, yo creo que va más al detalle en esto, entonces, y da algún ejemplo con alguna prueba, así, todo eso. Entonces, bueno, nada. Eh, por ahí les termina de cerrar, ¿sí? Porque
cambia la notación en un caso y en otro, ¿sí? Bueno, nos quedan unas 3, 4 slides. Después lo que tenemos, si tenemos tiempo, es algún ejemplito de modelo de regresión múltiple, ¿sí? Bueno, tendríamos, de vuelta hasta acá, vimos la derivación de los estimadores, ¿sí? De mínimos cuadrados, en este caso del modelo de regresión múltiple. Lo que vamos a hacer a continuación es básicamente generalizar algunas otras cosas que vimos, ¿sí? La clase pasada, como todo lo que son pruebas estadísticas de significatividad y eh, análisis de bondad de ajuste, ¿sí? Entonces, primero la prueba de vuelta, justamente a colación de lo que decíamos con distribución t-student, ¿sí? Que nos permite testear si las variables de la ecuación de regresión son significativas, ¿sí? También uno podría acá testear la constante, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? Si la constante es 0 o distinta de 0, ¿sí? Eso desde ya, ¿sí? Con lo cual esto puede ser, acá pongo el caso genérico para beta j, puede ser j desde 1 hasta acá, ¿sí? El estadístico se construye de la misma manera que que lo que vimos la vez pasada. Déjenme que pongo de vuelta el pointer, ahí está, ¿sí? ¿Sí? Lo que les debo para el siguiente slide, ahora se los comento, es cómo se computa este desvío estándar que está acá, ¿sí? Que no va a ser igual que la vez pasada, ¿sí? Y esto ahora sigue una instrucción tstudent con n-k grado de libertad. Antes seguía con n-2, ¿sí? Con n-2, ¿sí? Ahora va a seguir con n-k grados de libertad. ¿Por qué? Porque, de vuelta, estoy estimando k parámetros bajo la notación que estamos usando, ¿sí? Entonces pierdo k grados de libertad. Esta sería la zona de rechazo. De vuelta, como es una prueba de igual o distinto, tiene dos zonas de rechazo. Puede ser que el parámetro sea mucho mayor a 0, el estimador, digamos, sea mucho mayor a 0 o mucho menor a 0, ¿sí? El estadístico empírico, si sea significativamente distinto de 0, ¿sí? Para un lado o para el otro, ¿sí? Con lo cual tiene dos valores críticos. Cada área tiene alfa sobre 2, donde alfa sería el nivel de significatividad, ¿sí? ¿Sí? Y por lo tanto, si la probabilidad de cometer error tipo 1 asociado a este estadístico empírico es menor a ese máximo tolerable que establezco con el nivel de significatividad, ¿sí? Yo rechazaría la hipótesis nula, ¿sí? Pues la probabilidad de equivocarme al rechazarla es más baja de lo que yo establecí como máximo tolerable, ¿sí? También lo pueden ver por el lado de los valores críticos, ¿sí? Si el estadístico empírico cae acá o si cae acá, rechazo la hipótesis nula, ¿sí? Y en ese caso la conclusión es que la variable XJ es individualmente, ¿sí? Acá sí va a ser relevante destacar esto, ¿sí? Lo que testea esta prueba es si es individualmente significativa para explicar a la variable I, ¿sí? A la variable dependiente, ¿sí? Caso contrario, que el estadístico empírico caiga por acá, que el p-value sea mayor al nivel de significatividad, lo que pasa es que no se rechaza la hipótesis nula y por lo tanto no encontramos evidencia estadística de que la variable XJ sea individualmente significativa, ¿sí? O sea que aparentemente no serviría para explicar el comportamiento de I, ¿sí? No tendría una influencia sobre la variable dependiente, ¿sí? Sí, siempre hablo acá de la variable XJ porque estamos testeando beta J, ¿sí? Ahora, ¿cómo computo esto? ¿Sí? Queda esto, ¿sí? Para saber, ¿sí? Porque de vuelta, ¿no? Las formulitas que vimos la vez pasada son los desvíos estándar de beta 1 y beta 2, son para el caso del modelo de regresión para el modelo de regresión simple, perdón, ¿sí? Para el modelo de regresión múltiple, ¿sí? Lo que tengo que hacer es, al igual que la vez pasada, computar el estimador de la varianza del error, así que podemos llamar S cuadrado de epsilon, que ahora se divide por n menos k. En realidad estoy dividiendo por lo mismo que en el modelo de regresión simple, sin nada más que en el modelo de regresión simple, k, la cantidad de parámetros, es 2. Sí, bueno, acá divido por n menos k, digamos, es el caso más general, ¿sí? Y una vez que tengo ese estimador de
la varianza del error, ¿sí? Básicamente lo voy a usar para el cómputo de una matriz que se conoce como matriz de varianzas y covarianzas de los beta, ¿sí? ¿Sí? Que surge de hacer esta cuenta, ¿sí? De agarrar a x traspuesta por x a la menos 1, ¿sí? La inversa de x traspuesta por x, y premultiplicarla acá es lo mismo, ¿no? Porque ese cuadrado de epsilon es un escalar, ¿sí? Multiplicarla, digamos, por este escalar que es la varianza del error, ¿sí? Y de esta cuenta surge una matriz que va a tener esta forma, ¿sí? Va a tener en su diagonal principal a las varianzas, ¿sí? A las varianzas de los beta, ¿sí? Yo para ejecutar la prueba de significatividad individual lo que voy a tomar son los elementos de esta diagonal principal, ¿sí? Por ejemplo, si quiero testear la significativa de x2, voy a tomar este elemento, el de la fila 2, columna 2, y le voy a aplicar raíz cuadrada, ¿sí? ¿Ok? Y fuera de la diagonal principal están las covarianzas entre los parámetros. Y los parámetros covarían entre sí, los parámetros, digo, los estimadores, perdón, covarían entre sí, ¿sí? Entonces, yo acá voy a tener la covarianza de beta 1 con beta 2, que es lo mismo que la covarianza de beta 2 con beta 1, ¿sí? O sea, esta matriz también es simétrica, es cuadrada y simétrica, ¿sí? Es una matriz de K por K también, al igual que X traspuesta por X y que es inversa, ¿sí? Y es simétrica, ¿sí? Y de vuelta, lo que nos va a interesar más que nada, lo que vamos a usar nosotros son los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Aplicando la raíz cuadrada para obtener los desvíos estándar que se usan justamente, si me dejan volver para atrás, acá, ¿sí? Cabe aclarar adicionalmente que esto se puede deducir, si esta fórmula se puede deducir, está en el apéndice del libro de Penning y Rubinfeld, ¿sí? Si lo quieren ver. Hay que aplicar alguno de los supuestos del modelo de regresión múltiple, ¿sí? O sea, sí, el modelo de regresión lineal clásico, diríamos, ¿sí? Para poder hacerlo. Pero nada, de vuelta, la demostración matricial es un poquito más compleja. Yo creo que no, conceptualmente no aporta mucho más que ver la demostración, por ejemplo, para beta 2, que es lo que vamos a hacer en la clase de heteroceasticidad, ¿sí? O sea que eso se los sigo debiendo, ¿sí? Ahí lo que vamos a ver es la demostración de la varianza de beta 2, ¿sí? Pero bueno, el que lo quiera ver, que tenga la inquietud, lo puede ver ahí en el apéndice, cualquier cosa me avisa si le surge alguna duda después de alguna clase, ¿sí? Eh, el análisis de bondad-ajuste del que hablamos la vez pasada sigue siendo válido, obviamente, ¿sí? La suma de cuadrados total se puede componer en suma de cuadrados de la regresión y suma de cuadrados del error, ¿sí? Y se puede computar el R cuadrado de esta fórmula. ¿Sí? Lo que aparecen acá son algunas formas matriciales, ¿sí? Algunas fórmulas matriciales, ¿sí? Como esto, ¿sí? Que está acá. Esto sería el vector de esto que está acá, ¿sí? Como le tomemos este, ¿sí? Como, che, no me deja marcarla. Ahí está. Me deja marcar la lapicera, ¿sí? Esto que está acá, fíjense que está en letra chiquita, sería el vector, o sea, y chiquita, sombrero, sería, perdón, esto, y sombrero, ¿sí? Menos y raya, ¿sí? El vector que contiene los valores estimados de i, de su nivel original, menos un vector que contiene la media muestral, ¿sí? O sea, ¿sí? Le resto la media muestral a cada valor estimado de i, ¿sí? O sea, sería algo así como esto, ¿sí? Si lo escribimos como vector, sería i1 menos i raya, i2 menos i raya, sí, perdón, estimado, ¿sí? Obviamente, y así sucesivamente, ¿sí? Hasta in, estimado menos i raya, que recuerden que es la media muestral, ¿sí? Bueno, y estos sí son elementos que hemos visto, ¿sí? Beta traspuesta, beta, x traspuesta x, y traspuesta y, ¿sí? Estos ya los hemos visto en las anteriores, ¿sí? Y este contiene, esto de acá es lo mismo
que el otro, ¿sí? Pero contiene a los valores observados, centrados respecto a la media, ¿sí? ¿Sí? Cualquiera de estas fórmulas la pueden usar para computar digamos, el R cuadrado, ¿sí? Y lo mismo hay fórmulas yendo por el otro lado que de vuelta es en general lo que van a terminar usando, ¿sí? Como 1 menos la proporción no explicada, ¿sí? Que se podría anotar matricialmente de esta forma, ¿sí? O de esta forma, ¿sí? Fíjense que esto que está acá y esto que está acá son iguales, ¿sí? Son dos maneras de expresar lo mismo, ¿sí? La suma de cuadrados total, ¿sí? Son la misma expresión, ¿sí? Eh, Misma expresión mostrada de otra manera, ¿sí? Para pasar de una a otra hay que operar un poco algebraicamente, y bueno. Sí, y el R cuadrado, como yo les comenté la vez pasada en uno de los bullets que apareció cuando hablamos del R cuadrado, es que siempre aumenta cuando se agregan variables independientes, ¿sí? Y en este contexto, donde tenemos más de una variable explicativa, ¿sí? A diferencia del modelo de regresión simple, este fenómeno cobra relevancia, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, de vuelta, como le decía la vez pasada, quiero comparar, por ejemplo, un modelo de este tipo, una regresión simple donde explico ahí a partir de X, o una regresión, perdón, múltiple, digamos, pongámoslo así, gamma 1 más gamma 2 por X y más gamma 3 por ZI, donde ZI es otra variable, más, qué sé yo, un término de error B sub I, para diferenciarlo del anterior, ¿sí? Este, en general, va a tener mayor R cuadrado, ¿sí? Mayor o igual, ¿sí? Que el de arriba, ¿sí? Al meter la variable Z va a tender a aumentar el R cuadrado, ¿sí? De vuelta, solo en un caso extremo en que Z no aporte absolutamente nada de poder explicativo va a permanecer igual, ¿sí? En la práctica siempre aumenta, ¿sí? Entonces, por eso es que aparece, o sea, en su aparición acá, si cobra relevancia, el estadístico R cuadrado ajustado. Esto que está acá, el R cuadrado con una raya arriba es R cuadrado ajustado, ¿sí? Ajustado por grado de libertad, básicamente, ¿sí? Que fíjense que es muy parecido a esta fórmula que está acá, ¿sí? A esta fórmula que está acá, pero básicamente se puede pensar como que el R cuadrado se computa en base a las varianzas, ¿sí? En vez de en base a las sumas de cuadrados, ¿sí? Fíjense que lo que tengo acá es la varianza del error y lo que tengo acá es la varianza de I, ¿sí? Y se puede deducir, ¿sí? Se puede ver justamente a partir de acá, porque esto que está acá, fíjense, esto que está acá es 1 menos R cuadrado. Es el complemento, es esto que está acá, ¿no? Y es 1 menos el R cuadrado, es la proporción no explicada, ¿no? La suma de residuos al cuadrado sobre la suma de cuadrados total, ¿sí? Entonces se puede mostrar que esta formulita que está acá es esta está acá también, ¿sí? O sea, básicamente yo podría computar el R cuadrado ajustado a partir del R cuadrado, ¿sí? Y esto se puede interpretar como un factor de penalización, ¿sí? Como un factor de penalización. Que a medida que aumenta acá, ¿sí? Me penaliza por la estimación de parámetros. ¿Sí? Porque a medida que aumenta acá va a disminuir ceteris paribus, digamos, ¿sí? Si no varía el R cuadrado, va a disminuir el R cuadrado ajustado, ¿sí? Y si yo incluyo una variable explicativa, ¿sí? Y el R cuadrado no aumenta lo suficiente, entonces el R cuadrado ajustado me va a disminuir, ¿sí? Si aumenta en más de determinada magnitud, sí que habría que hacer la cuenta, ¿sí? Para ver en qué magnitud, pero si aumenta más en determinada magnitud, bueno, a pesar de que aumenta acá, digamos, sí, por lo tanto disminuye este eh, denominador que está acá, ¿sí? Eh, el recaudo ajustado igual aumenta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de vuelta, esto que está acá, este cociente que les marqué acá, se puede pensar como un factor de penalización, ¿sí?
por la estimación de parámetros. La interpretación, cabe aclarar, perdón, la interpretación es la misma que dijimos antes, ¿sí? También para el R cuadrado ajustado se interpreta de la misma manera, ¿sí? Es la proporción de la variación total de la variable dependiente que es explicada por el modelo de regresión estimado, ¿sí? Básicamente es esa, ¿sí? No cambia nada. Y todas las salvedades que vimos la vez pasada de que se tienen que comparar modelos siempre con intercepto o sin intercepto, la variable explicativa, perdón, la variable explicada, ¿sí? La explicada tiene que ser siempre la misma, también aplican, ¿sí? Y por último, lo que es interesante ver acá es la prueba de significatividad conjunta, ¿sí? Que en este contexto cobra otra relevancia, ¿sí? Porque en el modelo de regresión simple, ¿sí? La prueba F que vimos testea todas las pendientes que están en el modelo de regresión simple, que en realidad es una sola, ¿sí? La pendiente respecto a X, ¿sí? Pero en el modelo de regresión múltiple nos va a servir para testear conjuntamente si todas las pendientes de la ecuación de regresión, ¿sí? Serían los coeficientes que acompañan a las k-1 variables explicativas, son simultáneamente iguales a 0, ¿sí? O si por lo menos existe alguno que es distinto de 0, ¿sí? Por eso es que esta prueba se suele llamar prueba de significatividad conjunta, porque yo testeo conjuntamente la significatividad de todas las variables explicativas, ¿sí? Y el estadístico empírico va a ser el mismo de la otra vez, ¿sí? Va a ser el mismo de la vez pasada, ¿sí? Esto es la RSS y esto es la ESS, ¿sí? La vez pasada K era igual a 2, entonces esto era igual a 1. Ahora es K menos 1, ¿sí? Y la vez pasada esto era N menos 2 porque K era igual a 2 y ahora es N menos K, ¿sí? Pero de vuelta, ¿sí? Ahora estamos en el caso general, ¿sí? Pero fíjense que es la misma prueba que vimos la vez pasada, ¿sí? La vez pasada vimos un caso particular de esta prueba, ¿sí? Y multiplicando y dividiendo, ¿sí? Por la suma de cuadrados total se puede llegar también a esta expresión, ¿sí? Que lo conversamos la vez pasada también, ¿sí? Reordeno un poquito acá el tema de cómo estaban dividiendo las cosas nada más, ¿sí? Pero bueno, digamos, si el n menos k estaba acá dividiendo, pasa multiplicando el numerador, ¿sí? O esta propiedad de multiplicación y división de fracciones, ¿sí? Y esto sí una distribución f de Snedekor, ¿sí? Con k-1 grados de libertad y n-k grados de libertad. Recuerden que tienen 2 grados de libertad, el numerador y el denominador, ¿sí? Estos son los del numerador, ¿sí? Y estos son los del denominador, ¿sí? Y bueno, de vuelta, lo que hace un poquito esta prueba, digamos que tiene esta regla de rechazo, si el estadístico empírico tiene que superar el valor crítico, es básicamente, de vuelta, si lo pensamos por el lado del R cuadrado, lo podemos pensar como una prueba de significatividad del R cuadrado. ¿Sí? En la medida que esto aumenta, ¿sí? Esto necesariamente disminuye, ¿sí? Y ceteris paribus, digo, si no modifico el tamaño de muestra ni la cantidad de parámetros estimados, y etcétera, en la medida que aumenta el R cuadrado, el estadístico empírico tiende a aumentar. Y si es lo suficientemente grande, caemos acá, en la zona de rechazo, ¿sí? Y entonces decimos que las variables, ¿sí? Si rechazamos la hipótesis nula, son conjuntamente significativas, ¿sí? Las k-1 variables explicativas que metí en la ecuación de regresión, ¿sí? O bien que al menos uno de los coeficientes, y si interpretamos literalmente la hipótesis alternativa, al menos uno de los coeficientes es estadísticamente distinto de 0, ¿sí? Por lo menos uno. Si es uno, son algunos, o son todos distintos de 0, esta prueba no nos lo dice, sino dice que por lo menos uno es distinto de 0, ¿sí? Para verlo individualmente tendría que ir a la prueba de significatividad individual que vimos antes, ¿sí? Caso contrario, que el R cuadrado no sea lo suficientemente elevado, caeremos por acá en esta zona en blanco, ¿sí? Y no rechazaremos la hipótesis nula, y entonces las variables del modelo de regresión no van a ser consideradas conjuntamente significativas, ¿sí? ¿Sí? No serían conjuntamente significativas, ¿sí? Y nos quedaríamos con esta hipótesis nula, ¿no? Esto está acá, en este caso, ¿sí?
que todos los coeficientes se pueden considerar simultáneamente iguales a 0. ¿Sí? Que es esta segunda forma de interpretar el resultado de la prueba. ¿Sí? Dos comentarios acá. Aprovecho para hacer un comentario, dado que ya les dije que soy un hincha con el tema de pruebas de hipótesis. ¿Sí? Esto que está acá no es la conclusión de la prueba. Esto es el resultado de aplicar la regla de decisión. ¿Sí? De aplicar esto. Pero esto no es la conclusión de la prueba. No es la conclusión. Si ustedes me ponen como conclusión de la prueba solo rechazo o no rechazo H0, van a tener algún puntito menos, ¿sí? En el examen, ¿sí? Lo mismo en los TPs, ¿sí? La conclusión de la prueba es esta, en este caso, ¿sí? Para este ejemplo puntual. ¿Sí? Es esta que le subrayé, por ejemplo. ¿Sí? O podría ser la segunda también, ¿sí? Pero es eso, ¿sí? Yo la prueba la llevo a cabo para llegar a una conclusión acerca de información poblacional, ¿sí? A partir de información muestral que conozco, ¿sí? Y la conclusión acerca de la información poblacional es esta, ¿sí? Rechazo o no rechazo la hipótesis nula no me dice mucho, ¿sí? Me dice simplemente cuál fue el resultado de aplicar la regla de decisión, ¿sí? Pero yo lo que quiero decir, lo que quiero concluir acá es, che, las variables, ¿son significativas en forma conjunta o no? ¿Sí? O los coeficientes, ¿sí? Correspondientes a las pendientes, ¿sí? Son, hay al menos alguno que sea estadísticamente distinto de 0 o no, se pueden considerar todos simultáneamente iguales a 0, ¿sí? Esas son las conclusiones, ¿sí? Segundo comentario específico de esta prueba, ¿sí? Fíjense que esto, de vuelta, testea la significatividad de las variables explicativas, ¿sí? Miren esta expresión de la hipótesis nula. La constante no se testea acá, ¿sí? Bajo esta hipótesis nula, el modelo que nos queda es la peor situación posible de la que hablamos la clase pasada cuando hablamos de bondad de ajuste, ¿sí? Lo que me quedaría, si no encuentro ninguna otra variable explicativa aparte de estas K-1 que había metido en la regresión, es estimar ahí como una constante, ¿sí? En cambio, bajo la hipótesis alternativa, lo que yo tengo es el modelo de regresión múltiple, ¿sí? Tal como lo expresamos anteriormente, ¿sí? Con K-1 variables explicativas y K parámetros. ¿Sí? Entonces, este punto es relevante, ¿sí? Porque no estoy testeando la constante, ¿sí? En esta prueba. Si esta prueba no testea la constante, ¿sí? Testea las pendientes, ¿sí? Eh, bueno, no sé si les queda alguna duda, consulta, Una pregunta, inquietud. profe. Sí, Si haces este test sí. y lo rechazas, después deberías hacer el test con cada BJ para descubrir cuál es el que es significativo, ¿no? Sí, en general lo que se va a hacer es hacer todos, ¿no? Sí, sí, justamente, haces todas las pruebas de significatividad individual, la prueba conjunta, de ahí sacas alguna conclusión, ¿no? O Sí. sea, Pero conviene, tipo, siempre hacer primero la conjunta porque ahí ya podés descartar a todos los BJ y saber que no hay ninguno significante, ¿no? bueno, claro, probablemente si esta te da que no es significativa, lo que es más probable que ocurra, ¿sí? No quiere decir que vaya a pasar, pero lo más probable que ocurra es que las pruebas de significatividad individual te indiquen que ninguna de las variables es individualmente significativa, ¿sí? Se puede dar la situación de que alguna en las individuales sí te dé significativa y esta te diga que conjuntamente no son significativas, porque estos son pruebas estadísticas, ¿sí? Son pruebas distintas que pueden contradecirse entre sí y aparte acuérdense que acá hay probabilidad de cometer error tipo 1 y error tipo 2, ¿sí? O sea, puede ser que en alguna de las pruebas o en las dos inclusive la esté pifiando, ¿sí? Eh, siempre hay una probabilidad de equivocarse, ¿sí? Pero en general lo que se va a terminar haciendo son todas, ¿sí? De hecho, si vos agarrás la salida de una regresión de cualquier software, por default te tira todo, ¿sí? En general, las pruebas de significatividad individual y las conjuntas,
digamos. Y vos de ahí empezás a sacar conclusiones, digamos. No sé si más o menos respondí la duda. Sí, quedó claro. Ok. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Que no sé si tiene tanto que ver con la clase en sí, pero yo tengo en mi trabajo, se normalizó tipo una distribución a partir de que los datos eran muy variables entre sí. A partir de eso, yo puedo usar la test student para ver desviaciones con algo ya Eh, normalizado. o sea, lo que vos tenés es una sola variable aleatoria, digamos. Sí, son muchas, Sí, son muchas, pero pero digo, vos sí, lo que lo puedo querés hacer en una. es testear una distribución. No sé bien para qué o sea, cuál es el objetivo del análisis, ¿no? Eso, por ahí necesitaría que me lo expliques más en detalle, pero vos obviamente ahí Porque lo que hiciste es una estandarización de una serie de variables, ¿sí? Las sí, estandarizás como estandarizaban en estadística, digamos, ¿sí? Si vos lo que querés saber es si esas variables siguen una distribución tipo T de student o no, eh, podrías recurrir a algunas pruebas estadísticas, ¿sí? O sea, una alternativa es recurrir a la prueba de Jarque-Vera, que en realidad lo que te va a testear es si sigue una distribución normal, no una distribución T-student. Pero bueno, como la T-student es tiende asintóticamente a una normal, por ahí te sirve, ¿no? Testear contra una normal. Y si no si ese es el objetivo del análisis, ¿no? Testear la distribución de esas variables, la hay idea, otras perdón, alternativas, ¿sí? ok. Hay O sea, otras la pruebas idea sería alternativas. como que me salte una alarma si hay una desviación grosa en el momento de insertar un Extrema, dato. digamos, claro. Claro, Sí, yo te diría ahí más bien que tendrías que usar alguna prueba para verificar a qué tipo de distribución se parece esa variable. ¿Sí? Hay una prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Así se llaman los autores, que lo que te sirve es para comparar una distribución observada, si digamos, de una variable, contra una distribución teórica, ¿sí? Y vos comparás esas dos distribuciones y te fijás si esa distribución observada se ajusta o no a esa distribución teórica. Eh, lo que me parece es que vos vas a tener que usar igual algún software que te diga a qué distribución se parece más la distribución de esas variables, ¿sí? ok, ¿Sí? O perfecto. sea, hay software que te lo hacen eso. No sé, en R debe haber algún paquete que hace eso. La verdad que no lo conozco, pero por ejemplo, yo en mi trabajo uso un software de IBM que se llama SPSS Modeler. Es parecido a SAS, también que es otro software un poquito más conocido, ¿sí? Y ahí lo que tenés es un nodito que te hace, vos le enchufás una serie de datos, ¿sí? Unas variables, digamos, y te tira la distribución que más se parece, si es que hay alguna a la que se parece, ¿sí? Esa variable, ¿sí? Y lo que tenés es bueno, depende del tipo de variable que tengas, pero tenés todas las distribuciones conocidas, más conocidas, ¿no? Tenés normal, tenés student, exponencial, eh, todas esas familias, exponencial, FNECOR, ¿cómo se llama esta otra? Weibull, gamma, todas esas familias de distribuciones, ¿no? Y después también tenés discretas, ¿no? Si las variables fueran discretas, como eh, digamos, si podrían ser una distribución binomial o Poisson, de ese tipo, ¿sí? También tenés esas. Y lo que te dice el nodito, te corre algún algoritmo que te dice, bueno, mira, eh, esta prueba estadística con lo que da mejor, si por ejemplo la de Kolmogorov-Smirnov, con la que da mejor es con esta distribución, digamos, ¿sí? No sé, con la distribución de Weibull, digamos, por decir cualquier cosa, ¿no? Y entonces decís, bueno, puedes asumir que esta variable sigue esa distribución
Y con ese resultado puedes hacer una simulación, ¿sí? De la distribución teórica, te da hasta el valor de los parámetros de la distribución, ¿sí? O sea, en el caso de la normal te daría la media y el desvío estándar, y con eso puedes obtener una distribución teórica y tenés los extremos de la distribución, ¿no? Que es justamente lo que vos estás buscando, es decir, bueno, mira, si está en un extremo o está en otro, ¿sí? Tengo un desvío significativo, tengo un black swan, digamos, como diría, ¿cómo se llama este muchacho? Taleb, sí, Nassim Taleb. Sí. Perfecto, muchas gracias. No, por favor. Cualquier cosa, si no, después escribime, no sé, por mail, no sé con qué software laburás y todo en tu trabajo. Pero cualquier cosa, si te surge alguna duda más, escriben por mail. Ah, yo no les di mi mail, paso. Es minúscula, ¿no? Lo escribo en mayúscula porque yo en imprenta minúscula soy un desastre, ¿sí? ncaliquio@económicas. Y si alguno me quiere contactar por algún tema administrativo puntual, me puede escribir ahí. ¿Sí? Dudas, también me pueden escribir por dudas, pero yo las dudas prefiero que las sociabilicen por el Classroom, porque así, o sea, a veces alguien tiene una duda y le sigue a otras personas a la que esa duda no se le ocurrió, o que por ahí también la tienen, ¿sí? Entonces, está bueno sociabilizarlas, ¿sí? Pero después por cualquier otra cuestión me pueden escribir acá, ¿sí? ¿Sí? No sé si quedó alguna duda más. Si hay que incorporar o no el intercepto en el modelo, eso lo vamos a ver Sí. más adelante. Ahí lo que podés hacer es la prueba de significativo individual, ¿sí? Eso es lo que tenés, digamos, testear si beta 1 es igual o distinto de 0, básicamente. Es eso, digamos, no hay mucha más ciencia que esa. Ah, ok. En general, digo, hay aplicaciones en que no se pone, se evalúa, no pone el intercepto, ¿sí? Pero en general, en la mayoría de los casos, el intercepto se deja, inclusive a veces que no te da significativo, este, se deja, no sé, porque por deporte, no sé, ¿sí? Pero no debería tener mayores consecuencias. Podría tener alguna consecuencia, ya lo hablaremos, ¿sí? La inclusión de acá de términos irrelevantes sobre la eficiencia. Pero bueno, en el caso del intercepto no sé si eso es muy importante, si esa potencial pérdida de eficiencia, ¿sí? Eh, pero bueno, si lo quisieras remover y querés saber si es pertinente o no removerlo, podrías usar eso, la prueba de significativo individual con distribución de student, pero sobre beta 1, ¿sí? Esta conjunta, en principio, esta sí, como estamos viendo, no, porque no testea la constante, ¿sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Inquietud? ¿Catarsis sobre, sobre los temas? Bueno, creo que no, ¿sí? No, bueno, la clase que viene, creo que, o sea, bueno, mañana tienen clase práctica, sí, va a ser virtual también. La clase el lunes seguimos con, creo que teníamos agendado el primer levantamiento de supuesto, multicolinealidad y algún tema más que ahora no recuerdo, no sé si era pruebas conjuntas, justamente, ¿sí? Bueno, hoy nos llegamos a ver el ejemplo, mi idea era tratar de meterlo, sí, lo que voy a hacer, creo que el ejemplo este en particular lo tengo grabado, o sea que les voy a compartir el videito como para que vayan viendo un poco más esto, cómo se ve en concreto, ¿no? Cuando uno lo hace en RStudio, ¿sí? Eh, Tengo algún videito subido a YouTube sobre el tema. Con lo cual, nada, vamos a tratar de que en las próximas clases, en alguna, al menos por lo menos podamos meter algún ejemplo, ¿sí? Eh, y bueno, lo que tienen mañana es sobre el modelo de regresión simple, ¿sí? Recuerden, el modelo de regresión múltiple tienen el jueves que viene, ¿sí? Pero bueno, esta partecita ya está dada, ¿sí? Pero bueno, la semana que viene también vamos a seguir viendo algunos temas, ¿sí? Como el tema de formas funcionales y todo eso, que
les van a servir para poder resolver la práctica de regresión múltiple. Si ya tiene otras formas funcionales distintas a esta que está acá. ¿Sí? Y ya planteamos relaciones que no son lineales entre las variables. ¿Sí? Pero bueno, lo veremos la semana que viene. ¿Sí? Nada, que tengan, estamos a miércoles, pero bueno, como probablemente no volvamos a hablar, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Igualmente, chao, chao. Hasta luego. Chao, profe. Chao.